18 de diciembre de 2022. Argentina es campeona del mundo. Hay que imaginarse la escena. Una explosión de júbilo total. Un país entero en la calle. Millones de personas celebrando un momento histórico. Y en medio de esa fiesta vemos un gesto que se repite por todas partes. Usar la bandera como si fuera una capa de superhéroe. Algo muy visual, muy potente. Pues para una joven, para Denise Borg, ese acto casi le cuesta la vida. Es tremendo. Hoy vamos a meternos de lleno en su historia, basándonos en un artículo muy detallado de Infobae. Y queremos entender no solo el accidente. Sino todo lo que hay detrás, ¿no? El fenómeno de la euforia masiva, esa línea tan fina que hay entre la celebración y el peligro. Y sobre todo, cómo una experiencia tan límite puede llegar a transformar una vida por completo. Es que además la historia de Denise es un reflejo perfecto de lo que pasó ese día. Muestra un contraste fascinante. ¿A qué te refieres? Pues por un lado, ves el colapso total de los servicios de emergencia, la parálisis de las instituciones, y por otro, La gente. la gente anónima de forma espontánea que se convierten en héroes por unos minutos. Y ya veremos cómo un año después la tecnología permite cerrar ese círculo de una forma muy, muy emotiva. Pues vamos a ello. La historia empieza con Denise, una profesional de marketing digital de 25 años. Como tantos otros miles de argentinos ese día. Exacto. Y planea ir con su novio en moto al Obelisco, que era el epicentro de la celebración. Y justo antes de salir de casa, tiene una conversación con su madre que, bueno, escuchada ahora, pone los pelos de punta. Es un presagio total, un diálogo que te puedes imaginar en cualquier casa, ¿sabes? Denise le pide a su madre la bandera, la grande, para la celebración. Y la madre, con esa intuición que tienen, le pregunta directamente. Le dice, ¿te parece ponerte una bandera cuando estás yendo en moto? Tal cual. Una pregunta de puro sentido común. Pero la respuesta de Denise es la de todo un país en ese momento. Es pura emoción. Según cuenta ella, le dijo algo como, y es una frase muy argentina, «Hay más, siempre mala vibra, somos campeones del mundo, deja de joder». Uf, qué frase. Resume perfectamente el estado de ánimo general, esa sensación de invencibilidad. Totalmente. Y con esa mentalidad se ata la bandera al cuello, pero ojo, no con un nudo simple. No, le hace un doble nudo para que no se le volara. Ella misma lo describe de una forma muy gráfica. Dice que se sentía Rapunzel con la bandera argentina. Y aquí es donde tenemos que pararnos un momento, porque esto es clave para entenderlo todo. Hay que hablar de lo que se conoce como la suspensión del sentido común. Que ocurre en momentos de éxtasis colectivo como este. Pues que no es simplemente que Denise fuera imprudente y ya está. Ella misma reflexiona después y dice, estábamos todos como locos. Y el artículo lo apoya, da más ejemplos. Claro, para dar contexto, había gente escalando semáforos, subiendo a la punta del obelisco. O sea, lo que ella hizo no fue un caso aislado de imprudencia, formaba parte de un fenómeno social mucho más grande. O sea, no es un fallo individual, sino algo que le pasa al grupo. Exactamente. Es un fenómeno psicológico que está muy documentado. En un estado de euforia colectiva, la parte del cerebro que se encarga del juicio crítico, el córtex prefrontal, es como que se apaga, pasa a un segundo plano. Te dejas llevar por la masa. Te disuelves en el grupo. Tu comportamiento se rige más por la emoción compartida que por la lógica personal. Tienes la dopamina, la adrenalina, por las nubes. Y una decisión que en frío te parecería una locura. En ese momento te parece lo más lógico del mundo. La única forma correcta de participar en esa fiesta no es que ignores el riesgo, es que tu cerebro literalmente no está programado para evaluarlo en ese instante. Y con esa suspensión del sentido común activada, se sube a la moto. Están en la autopista. El tráfico es un caos. Avanzan muy despacio. Ella va de pasajera, grabando el ambiente con el móvil, sintiendo la bandera ondear a su espalda. Pero claro, no se da cuenta de que la tela se ha ido deslizando poco a poco, peligrosamente cerca de la rueda trasera. Y de repente, La bandera deja de flamear. se engancha en la rueda. En una fracción de segundo. La tela la arranca de la moto. Su primera sensación, según cuenta, es rarísima. Cree que le están robando. Sí, que le intentan robar la riñonera, que le están dando un tirón. Pero justo después, mientras está cayendo hacia el asfalto, su cerebro hace algo increíble. Recupera un recuerdo de su infancia. Un consejo que le dio su madre de pequeña. En un accidente, si relajas el cuerpo, es menos probable que te hagas daño. Y ella cuenta que, mientras caía, escuchó la voz de su madre en la cabeza diciéndole, «Relájate». ¡Qué pasada! Y se dejó caer.
sin oponer ninguna resistencia. Es una reacción casi subconsciente, un mecanismo de defensa que le sale en el momento más crítico. Y esa relajación seguramente le salvó de lesiones cervicales o de fracturas mucho peores. Pero la situación al tocar el suelo era terrorífica. A ver, es que la moto le cae encima. La bandera con ese doble nudo la está ahorcando contra la rueda. Y por si fuera poco, su pelo, que es muy largo, se le enreda en la cadena de la moto. Está completamente atrapada y asfixiándose. El sonido ambiente, de repente, pasa de ser el de una fiesta a una película de terror. Ella no ve nada, está debajo de la moto, pero escucha los gritos a su alrededor. Gritos de dale, ayuda, auxilio, que se ahoga, se muere, se muere, se muere. Y es ahí cuando se da cuenta de la magnitud de lo que está pasando. Usa una frase que te hiela la sangre. Dice, de repente, sos vos esa persona por la que está todo el mundo gritando. ¡Qué duro! Y si conectamos esto con lo que decíamos antes, la baja velocidad a la que iban por el atasco fue, paradójicamente, lo que les salvó la vida. Es una ironía tremenda. Totalmente. Unos pocos kilómetros por hora más, y el tirón le habría roto el cuello al instante. La misma euforia que provocó el accidente, al crear ese atasco, generó las condiciones para que no fuera mortal. El caos en ese momento es total. La gente se arremolina buscando unas tijeras, lo que sea, para cortar la tela que le está asfixiando. Y de entre toda esa gente, como en una película, aparece la figura clave de esta historia. Un hombre con un cuchillo. Sí. Denise intuye que era un cuchillo de los que se usan para preparar Fernet, cortando las botellas de plástico, una imagen muy típica de cualquier celebración argentina. La improvisación más absoluta. Es la necesidad. Con ese cuchillo improvisado, por fin consiguen cortar la bandera, y ella puede volver a respirar. Pero el calvario no ha terminado. No. Siente un dolor agudísimo en la cadera. Estaba segura de que la tenía dislocada. Y mientras está ahí tirada, su novio, en un acto de pura desesperación por sacarla del medio de la autopista, La levanta en brazos. y en ese movimiento brusco, mientras él le dice, con unas palabras que reflejan el pánico, «Negrita, te tengo que sacar de en medio porque no nos pisó un auto de pedo». ¿Qué significa de milagro? Ella siente un clac. Y la cadera vuelve a su sitio. Un dolor y un alivio al mismo tiempo, brutales. Este momento es que plantea una dualidad muy interesante sobre la respuesta social en una crisis. Por un lado tienes el fallo absoluto de las instituciones. Llaman a la ambulancia, a los bomberos. Y la respuesta es, no llegamos hasta ahí, es imposible. Un policía se acerca, la ve tirada y le dice al novio, «Ay, nena, no va a venir nadie hoy». ¡Qué frase más demoledora! Resume la impotencia del sistema. Pero aquí me surge una duda. ¿Es un fallo del sistema como tal, o es que un evento de esta magnitud simplemente desborda cualquier capacidad de respuesta? Es una pregunta excelente. Y yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Por un lado, evidencia una falta de planificación, seguro. Pero por otro, tienes razón. Hay situaciones que superan cualquier protocolo. Claro. Pero lo que es verdaderamente revelador es lo que surge en ese vacío. La solidaridad ciudadana en estado puro. Unas chicas que se acercan con hielo de su nevera portátil. Una familia entera que se para, que aparca su coche para protegerla del tráfico y se queda a ayudarla. Es el contraste absoluto, el sistema oficial ausente, la red humana ahí, presente y eficaz. Incluso con esa ayuda, el artículo cuenta que había mucha confusión. Algunos pensaron que era un caso de violencia de género al ver las marcas en el cuello. Otros que estaba borracha. Es normal, en una escena de crisis, sin contexto, es muy difícil interpretar lo que pasa. Al final, esa ayuda anónima es la que la saca de allí, pero la historia de esos ángeles salvadores se queda. Incompleta. Incompleta, sí. Hasta un año después. Pasa un año. Un año de recuperación física, de procesar el trauma y, según cuenta, hasta la vergüenza por la imprudencia. Y finalmente decide contarlo. Publica la historia en su cuenta de TikTok. Y entonces ocurre la magia de la era digital. Recibe un mensaje privado. Un mensaje que lo cambia todo y que completa el puzzle de aquel día. Es de una mujer, Laura, y le escribe: «Hola Den, me presento. Soy Laura, vi tu publicación en TikTok. Te cuento que fuimos nosotros los que te ayudamos. El ángel salvador es mi marido Ricardo. Su apodo famoso es Caño». ¡Qué fuerte! Es increíble. El mensaje sigue, detallando la escena desde su perspectiva. Cómo la vieron pasar con la bandera y pensaron qué locura. Y cómo 2 minutos después vieron caer la moto y Ricardo, Caño, frenó en seco, saltó de su camioneta y empezó a gritar pidiendo un cuchillo.
Y conecta todos los puntos que faltaban. Todos. La amiga que iba en el coche de atrás era la que tenía el cuchillo. Con ellos viajaba otra amiga, Pato, que resultó ser enfermera. Ah, Por eso le hizo mover las piernas. exacto. Fue ella quien con toda la calma le pidió que moviera las piernas para comprobar que no había una lesión medular grave. Y el detalle final, que es precioso, eran una familia de Lamús, el mismo barrio que Denise. El círculo se cierra de la forma más inesperada posible. Es que esto es fascinante. Las redes sociales, que tantas veces son fuente de, no sé, de polarización o de superficialidad, Aquí funcionan como una herramienta para reconstruir una historia personal. te permiten reencontrarte con los protagonistas anónimos de un momento crucial de tu vida. Es una forma moderna de cerrar heridas, de ponerle cara y nombre a la gratitud. Exacto. Es darle un cierre emocional a un evento traumático. El poder decir gracias a la persona que te salvó la vida, cuando pensabas que nunca la volverías a ver. Eso tiene un poder curativo inmenso. Y hablando de curación, después del accidente empieza el largo camino de la recuperación física. Y las consecuencias no fueron ninguna broma. Estuvo 2 horas tirada en el asfalto. El diagnóstico fue quemaduras por la fricción, fractura de tibia en la pierna izquierda, fractura del dedo gordo del pie derecho y un esguince de cadera muy severo. En el hospital, los médicos alucinaban. Le dijeron textualmente: ¿realmente tenéis un dios aparte, con el latigazo cervical que te diste, que no te haya matado, decapitado, que no te haya dejado paralítica? Que solo se lesionara las piernas fue casi un milagro. Y hay otro detalle increíble que menciona el artículo sobre su ropa, Es verdad, llevaba vaqueros ese día. pero no por casualidad. Se los había puesto para proteger una quemadura leve que se había hecho esa misma semana con el tubo de escape de la moto. Y esos vaqueros que se puso para proteger una herida pequeña, acabaron protegiéndola de quemaduras gravísimas en las piernas durante la caída. Una pequeña decisión previa que tuvo un impacto enorme. La recuperación es dura, primero en silla de ruedas, luego con muletas. Pero su determinación es increíble. Sigue la rehabilitación a rajatabla y a los 5 meses ya estaba haciendo trekking en las sierras de Córdoba. Una recuperación rapidísima. Pero a ver, sobrevivir a algo así es una cosa. El impacto que deja una experiencia de este calibre es otra. ¿Cómo cambia una persona después de rozar la muerte de una forma tan violenta? Pues aquí entramos en el terreno de lo que la psicología llama crecimiento postraumático. Que no es lo mismo que la resiliencia. No. La resiliencia es la capacidad de volver al estado anterior. El crecimiento postraumático va más allá. Implica una transformación positiva a raíz del trauma. El accidente fue, como dice el artículo, un momento bisagra en su vida. De hecho, sus padres consideran ese día, el 18 de diciembre, su segundo cumpleaños. Pero a menudo se simplifica mucho esto, ¿no? Se queda en el cliché de ahora valoro más la vida. Hay algo más profundo. Mucho más. El crecimiento postraumático no es solo apreciar más las puestas de sol, es una reestructuración cognitiva. Un trauma así rompe tus creencias fundamentales sobre el mundo, sobre qué es un lugar seguro y sobre ti mismo, sobre tu invulnerabilidad. Y la recuperación implica construir un nuevo sistema de creencias. Exacto. Y a menudo, ese nuevo sistema es más complejo, más resiliente, y valora aspectos de la vida que antes dabas por sentados. Y en el caso de Denise, ¿cómo se manifestó esa reestructuración? Se ve muy claro en 2 áreas. Primero, en sus prioridades personales. Ella misma lo explica. Empezó a valorar más su salud, a entrenar más, a comer mejor, a pasar más tiempo de calidad con su familia y amigos. Es lo que ella llama disfrutar un poco más esos pequeños momentos. Eso es. Y reconoce que hasta que uno no vive una situación así, no se da cuenta de todo lo que tiene. Pero lo más interesante es cómo se traslada a su vida profesional. Ahí también hubo un cambio. Un cambio radical. Pasa de simplemente crear contenidos de marketing a convertirse en mentora de marca personal. Su trabajo adquiere un nuevo propósito. La experiencia, y usa una expresión muy argentina para describirlo, le craqueó la cabeza, le cambió por completo la forma de pensar. Ya no se trata solo de vender. No, ahora se trata de acompañar a otras personas a construir algo con sentido, algo que ella misma tuvo que hacer con su propia vida. Es un cambio radical, sí. De la euforia colectiva a la tragedia personal, y de ahí a una reinvención con propósito. El artículo acaba con una nota muy inspiradora. Mientras cuenta su historia, está de viaje por Perú con su mejor amiga. Cumpliendo su sueño de visitar Machu Picchu. Su conclusión final es esa, la capacidad de sacar lo positivo de una situación así. Es un viaje completo en todos los sentidos. Su historia es un recordatorio brutal de la fragilidad de la vida,
pero también de la increíble capacidad de resiliencia y de transformación del ser humano. De cómo un nudo mal atado en un día de fiesta puede deshacer una vida. Y de cómo los lazos de la solidaridad y la fuerza de voluntad pueden volver a tejerla, a veces incluso más fuerte que antes. Sin embargo, hay un detalle final en el artículo que le da a toda esta historia una dimensión mucho más sombría y necesaria. Así es un detalle breve pero escalofriante. Al día siguiente del accidente de Denise, un joven de 22 años en Bahía Blanca murió En un accidente idéntico, con una bandera de Argentina atada al cuello que se enredó en la rueda de su moto. Él no tuvo la suerte de que el tráfico fuera lento ni de que apareciera un ángel salvador con un cuchillo. la misma acción, el mismo símbolo de alegría, con dos desenlaces diametralmente opuestos. Es un golpe de realidad tremendo. Un recordatorio de que la línea que separa la euforia de la tragedia es, a veces, invisible. Exacto. Y eso nos deja con una reflexión final. Esos momentos de alegría desbordada, de celebración colectiva, que son tan necesarios, cómo se equilibra la pasión del momento con la conciencia del riesgo. Y sobre todo, la historia de Denise, contrastada con la de este otro joven, nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Hace falta rozar el final para empezar a valorar de verdad cada momento?